Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a su toque de queda de cada domingo, su revista informativa Informaciones por Dos, donde le tendremos un amplio contenido para todos ustedes. Anilza Reina y Paul Pimentel compartiremos con ustedes esta noche. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Paul? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. A ustedes las gracias por estar con nosotros como cada domingo a las 10 de la noche, por hacernos ese honor de informarse con nosotros. De inmediato veamos el contenido que tenemos esta noche. Bueno, tal y como pudimos ver, esta noche tenemos a un invitado muy especial que siempre deja un contenido educativo cada vez que lo entrevistamos. Así es, y es el geólogo Osiris de León. Nos acompaña esta noche. Muy buenas noches y bienvenido a nuestro espacio, que también es su espacio, Info por Dos. Buenas noches, Paul. Buenas noches, Dilenia. Buenas noches a todo el pueblo dominicano. Contento de estar conversando con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias, Osiris. Tú sabes que Info por Dos es tu casa. Osiris, se ha dicho de que en la República Dominicana hay varias fallas tectónicas. ¿En cuáles lugares están ubicadas? La República Dominicana tiene 12 fallas sísmicamente activas. La primera en la costa norte, al norte de Puerto Plata y de Samaná. La segunda, más importante, pasa al sur de Santo Domingo, pasa por Barahona y por Jimaní. Y las otras 10 están en el territorio interior. Una pasa al norte de Santiago, que llamamos la falla septentrional, otra pasa al sur de Santiago, que llamamos la falla de la Hispaniola, otra pasa por San José de Ocoa y llamamos falla de Ocoa, otra pasa por San Juan de la Maguana, llamamos falla de San Juan Los Pozos, otra falla pasa por Bonao y llamamos falla de la Guácara Bonao, otra falla pasa por la zona de Neiva y le llamamos falla de Neiva. Quiere decir que estas fallas son sísmicamente activas, pero de ellas solamente 2 tienen capacidad para producir terremotos de magnitud superior a 7. La de la costa norte, que es el límite de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe, y el borde norte de la trinchera de los muertos, que se junta con lo que llamamos la falla de la Presqu'île o falla de Enriquillo, que fue la que provocó el terremoto del 12 de enero del año 2010 en Puerto Príncipe. Esas 2 fallas son las más peligrosas porque son las que tienen potencial para producir grandes daños, tanto en Haití como en la República Dominicana. ¿Entiende usted que el terreno de nuestro país estaría preparado para soportar un terremoto de gran magnitud? En la República Dominicana tenemos diferentes tipos de suelos y de rocas. Y podemos verlo con el comportamiento histórico de los terremotos. El terremoto del 2 de diciembre del año 1562 destruyó la ciudad colonial de Santiago, la ciudad colonial de La Vega, pero no destruyó la ciudad colonial de Santo Domingo. El terremoto de mayo de 1842 destruyó la ciudad colonial de Santiago, la ciudad colonial de La Vega, pero no destruyó la ciudad colonial de Santo Domingo. Esto quiere decir que en el Cibao tenemos un suelo arcilloso flexible que amplifica el espectro sísmico, multiplica las fuerzas sísmicas y destruye estructuras que no estén diseñadas y construidas con un criterio de sismoresistencia. Sin embargo, en Santo Domingo, de la John F. Kennedy hacia el Malecón, exceptuando la zona de los Prados y San Jerónimo, tenemos una roca caliza coralina de excelente calidad que la vemos en Naco, la vemos en Piantini, en Bellavista, en La Julia, en el Evaristo Morales. Y esa roca responde bien al momento de un terremoto, tal y como lo dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 7, versículos 24, 25, 26 y 27, donde dice que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Todo esto nos enseña que, dentro de lo posible, para que nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra escuela, nuestro hospital, nuestra torre sea sismo resistente, debemos preferir construir sobre la roca rígida porque allí responden bien. Vimos en Haití, con un terremoto de magnitud 7, que 400.000 edificaciones colapsaron, incluyendo el Palacio Nacional, incluyendo la Catedral, incluyendo el Hotel Montana, incluyendo el Palacio de Justicia, incluyendo los ministerios. Sin embargo, todas las estructuras que colapsaron estaban sobre suelo blando. Todas las estructuras que estaban sobre rocas se quedaron de pie, sin grietas, sin deformaciones y mucho menos sin colapso. En Haití, el 12 de enero del año 2010, se comprobó
que el Evangelio de Mateo tiene toda la razón al decir que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y que el hombre insensato construye su casa sobre la arena. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables de aquí del Gran Santo Domingo y del país en general? Las zonas más vulnerables en el Gran Santo Domingo son Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Las zonas más vulnerables en el resto del país son el Valle del Cibao. Desde Villa Altagracia hasta llegar a Montecristi tenemos suelos arcillosos, a veces calcáreos, que son esos suelos amarillos, a veces lateríticos, que son esos suelos rojos, y esos suelos son de mala respuesta sísmica. Sin embargo, en el Gran Santo Domingo tenemos una plataforma de roca caliza de buena calidad que se extiende hacia el este, pasando por Boca Chica, por San Pedro de Macorís, por La Romana, por Boca de Yuma, por Punta Cana, por Bávaro y llega hasta Nisibón. Toda esta plataforma de roca caliza permite que las ondas sísmicas de corte viajen a muy altas velocidades a través de esta roca y en consecuencia toda la energía elástica se consume en velocidad, no en amplificación. Pero cuando llegamos al suelo blando del Valle del Cibao o de los Prados y San Jerónimo o de Santo Domingo Norte, la onda se ralentiza, viaja muy despacio y la energía entonces la consume en amplificación y esa amplificación genera fuerzas tangenciales excesivas que muchas veces superan la resistencia máxima de los elementos estructurales verticales de nuestras edificaciones, como por ejemplo las columnas, y es ahí donde sobreviene el colapso. El terremoto de México en septiembre del año 1985 nos enseñó que las estructuras que colapsan durante los terremotos son las mal construidas sobre suelos de mala respuesta sísmica. Luego, el terremoto de Haití reconfirmó lo que ya habíamos aprendido con el terremoto de México. Y todo eso es coincidente, es 100% concordante con lo que establece el Evangelio de Mateo, de que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. ¿Qué deben hacer las personas durante y después de un terremoto? Uno de los temas más importantes es saber qué hacer antes, durante y después de un terremoto, porque la mayor parte de la gente no lee mucho sobre el tema de la sismicidad y cuando llega el terremoto se sorprende y entonces no sabe cómo reaccionar adecuadamente. Siempre es importante leer artículos en periódicos, en revistas o ver en televisión, en programas como este, qué hacer antes, durante y después de un sismo. Lo primero que debemos hacer en nuestra casa es colocar el gavetero paralelo a la cama, que quede un pasillo entre la cama y el gavetero, de forma tal de que si estando en la habitación ocurre un terremoto, nos colocamos en el piso, acostados, boca abajo, entre la cama y el gavetero. Si colapsa la losa de techo, va a colapsar sobre la cama y el gavetero, no sobre nosotros. Si estamos en la bañera, salirnos de la bañera para colocarnos en el piso, siempre a un nivel más bajo que la bañera. Si estamos en la cocina, debemos colocarnos en el piso, siempre a un nivel más bajo que la estufa, que la nevera, que el gabinete, para que cualquier objeto más grande, más alto, más fuerte, más robusto que nosotros, sea el que resista el impacto de la losa de techo que viene cayendo y no el cuerpo humano. Por eso es importante chequear primero el tipo de suelo donde vivimos. Y si sabemos que vivimos en roca, no tenemos que preocuparnos mucho porque sabemos que nuestra edificación va a responder bien el día que haya un terremoto. Pero si vivimos sobre suelo, debemos tomar medidas precautorias y enseñar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a todos los que conviven con nosotros en el hogar, qué debemos hacer al momento de un terremoto, porque muchas veces la gente trata de salir corriendo y encuentra en la calle mayor peligro del que hay dentro de la casa. En Haití se pudo comprobar con el terremoto del 12 de enero del año 2010 que mucha gente murió en la calle aplastado por un poste de tendido eléctrico, por un letrero que colapsó o un edificio que colapsó cuando su vivienda se quedó intacta durante el terremoto. Esto quiere decir que no debemos desesperarnos al momento de un terremoto. Y hay mucha información disponible en la web,
mucha información disponible en revistas y en periódicos que nos enseñan qué debemos hacer antes, durante y después de un terremoto. Toda persona debe tener en su habitación al menos 2 botellitas de agua en cada esquina. Si hay un terremoto y usted queda atrapado en su habitación, esa agua puede ser la diferencia entre la vida y la muerte hasta que lleguen a rescatarle, porque una persona puede durar una semana sin ingerir alimentos, pero no puede durar una semana sin ingerir agua. El agua es fundamental en el hogar a la hora del terremoto, pero al mismo tiempo, toda persona que pueda tener en su llavero un pito, que lo tenga, porque el pito es la herramienta que nos permite avisar desde dentro de la estructura colapsada hacia afuera, donde están los rescatistas y socorristas, de que ahí hay una persona atrapada y que necesita inmediata ayuda. Osiris, antes había una tesis de que las personas durante un terremoto debían de pararse abajo del arco de una puerta o debajo de una mesa. ¿Cómo usted lo califica? En el pasado se tenía la errónea creencia que colocarse debajo del marco de la puerta protegía, que colocarse debajo de la escalera protegía, o que colocarse debajo de la mesa, debajo del escritorio o debajo de la cama protegía. Se ha demostrado en pruebas de laboratorio de que eso no se corresponde con la realidad, que estar debajo de una mesa, debajo de una cama, debajo de un escritorio al momento de un terremoto multiplica el riesgo de usted morir, porque si la losa de techo colapsa e impacta sobre esa mesa o sobre ese escritorio, el que está debajo queda aplastado. Sin embargo, si usted se coloca al lado del objeto alto, grande, fuerte, robusto que esté cerca de usted, cuando colapse la losa de techo, va a colapsar sobre ese objeto y no va a colapsar sobre usted. Lo importante es que si colapsa la losa de techo, nunca colapse sobre un cuerpo humano, que colapse sobre algún objeto grande, fuerte, resistente, robusto, que sea el que contenga la caída de esa losa de techo. Quiere decir que muchos mitos que teníamos en el pasado han pasado a la historia, porque con las investigaciones científicas de las grandes universidades de Estados Unidos y de Europa en la última década ha quedado evidenciado que estar debajo de la mesa o debajo de la cama o debajo del escritorio no es un lugar seguro, sino todo lo contrario, es un lugar peligroso, y que debemos estar al lado de un objeto grande en lo que llamamos triángulo de vida o triángulo de vacío o lugar seguro al momento de un terremoto. Se están construyendo en nuestro país muchas torres de gran magnitud. ¿Entiende usted que los ingenieros están preparando estas edificaciones para que puedan ser resistentes a algún fenómeno de esta naturaleza? En la República Dominicana existe el reglamento R001 para el diseño sísmico de las estructuras, el cual data desde el año 2011. Ese reglamento necesita ser actualizado para ponerlo acorde con las más recientes investigaciones científicas de diferentes partes del mundo. Ahora, lo primero que necesitamos completar en la República Dominicana es un programa de microzonificación sísmica, a los fines de que cada ciudadano sepa qué tipo de suelo hay en cada urbanización y pueda decidir si compra o no un apartamento, compra o no una casa, compra o no un lugar, un solar en ese lugar. De ahí que si tuviésemos a mano ya un plan de ordenamiento territorial con una microzonificación sísmica, entonces la gente podría preferir vivir en lugares de roca donde la respuesta sísmica es la ideal, y descartaría vivir en los suelos que amplifican el espectro sísmico. De ahí que es importante que cuando no se tiene esa información a mano, se pueda consultar con el Servicio Geológico Nacional o con la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, o con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los fines de que entre todos tratemos de que las estructuras sean cada día más sismo resistentes. Pero definitivamente hay que reconocer, hay que admitir que no toda persona que está trabajando
en el sector construcción entiende bien el criterio de la sismoresistencia y la diferencia de respuesta sísmica en un suelo flexible como la arcilla, en un suelo granular como la arena y en un material rígido como esta roca caliza que hay en la ciudad de Santo Domingo. Durante y después de algunos sismos hemos visto que se han cuarteado escuelas, hospitales y otras edificaciones tanto privadas como estatales. Retomando la pregunta anterior de nuestra compañera Anilza Reina, ¿qué tan preparados estamos para un gran sismo, ya que algunas de estas edificaciones son nuevas y otras son viejas? Lamentablemente en la República Dominicana no estamos tan preparados como quisiéramos estar. Y eso hay que reconocerlo porque hemos heredado un estilo de construcción que nunca priorizó la sismoresistencia. Apenas ahora se está haciendo un esfuerzo extraordinario de llevar el discurso de la sismoresistencia a las universidades, a las escuelas y a las instituciones que manejan el sector construcción en la República Dominicana. Todo esto tenemos que verlo con mucha objetividad, sin ánimo de lastimar a nadie. Pero hay que reconocer que un temblor de magnitud 5.3 que ocurrió no hace mucho al este de la isla Saona agrietó escuelas. Una escuela, un hospital, una iglesia, una torre habitacional no debe agrietarse con un temblor de magnitud 5.3. Quiere decir que esa estructura estaba sobre un suelo flexible y no tenía un diseño sismoresistente, porque tenemos que recordar que la escala de Richter es una escala logarítmica y cada vez que subimos una unidad en la escala de Richter, la energía se multiplica 32 veces. Esto quiere decir que un terremoto de magnitud 8 es 32 veces más fuerte que uno de 7, es 1000 veces más fuerte que uno de 6 y es 32.000 veces más fuerte que uno de 5. Esto implica que cualquier tipo de estructura que vayamos a levantar en la República Dominicana debe hacerse con un criterio de sismoresistencia, sobre todo escuelas y hospitales. Escuelas porque allí están estudiando los niños que van a ser el futuro de la sociedad, y hospitales porque es allí donde van a ser llevados los heridos que resultaren de un próximo terremoto. En consecuencia, si hay una estructura que bajo ninguna circunstancia debe fallar al momento de un terremoto, es el hospital y es la escuela. Esas dos estructuras obligatoriamente deben ser diseñadas y construidas en la República Dominicana con un criterio de sismoresistencia. En Haití, en el año 2010, colapsaron 5.000 escuelas y en Sichuan, China, colapsaron 6.000 escuelas. Eso quiere decir que los diseños de esas estructuras han sido vulnerables. Pero al mismo tiempo, en el terremoto de México, en el año 85, muchos hospitales colapsaron, como colapsaron hospitales en Ecuador con el terremoto del 16 de abril del año 2016. Estamos en el deber y en la obligatoriedad de proteger a la sociedad, y eso implica que para escuelas, hospitales y torres habitacionales obligatoriamente debemos poner en práctica un criterio de sismoresistencia. Por último, Osiris, ¿cuáles han sido los terremotos de mayor magnitud que se han registrado en la República Dominicana? El terremoto más fuerte que ha registrado la historia de la República Dominicana a partir de 1492 fue lo ocurrido en Matanzas de Nagua el 4 de agosto del año 1946, que fue de magnitud 8.1 en la escala Richter, con una réplica 4 días después de magnitud 7.6. Quiere decir que en 4 días se produjeron 2 grandes terremotos con capacidad de devastación. Esto quiere decir que si en el presente se produjeran fenómenos de ese tipo, nos dejaría grandes destrucciones en las zonas costeras y en las zonas de suelos blandos. Todo esto es parte de una historia sísmica que nos enseña que donde ha ocurrido terremotos en el pasado, van a ocurrir terremotos en el futuro. Y el terremoto de mayor magnitud que hayamos podido registrar instrumentalmente debe ser el terremoto de referencia para diseñar escuelas, hospitales, iglesias, estadios, puentes y torres habitacionales. De ahí que el terremoto de referencia para la República Dominicana tiene que ser el de 8.1 ocurrido el 4 de agosto del año 1946, aunque el próximo terremoto no alcance esa magnitud. Pero tiene que ser
el terremoto de referencia para diseñar estructuras robustas que resistan un terremoto de esa magnitud. Porque si ya en el pasado ocurrió uno de magnitud 8.1, eso quiere decir que en el futuro podría repetirse un terremoto de magnitud 8.1. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y a abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. El Trabucazo, Independencia, país de tu Lotería Nacional. Prepárate a ganar con el relanzamiento de nuestro billete en el sorteo Trabucazo Independencia. 15 millones en el primero, 3 millones en el segundo, 1,5 millones en el tercero. Y miles de premios de pile de dinero para que se saque el país entero. Para seguir haciendo obras de bien social como lo ideó el Padre Villini. El domingo 14 de marzo, métete en el globo con el sorteo Trabucazo Independencia de tu Lotería Nacional. Tu sueño, tu realidad. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Osiris, recientemente varios organismos del Estado anunciaron de que la sequía se podía prolongar durante 2 meses más. Pero, ¿qué garantía tenemos de que en esos 2 meses termine esta situación? En realidad no se trata, Paul, de que la sequía vaya a terminar per se, sino que va a disminuir su efecto cuando comience la temporada de huracanes, que te traerá a partir de mayo algunas tormentas tropicales, depresiones tropicales, ondas tropicales, o algún fenómeno meteorológico regional que pueda venir acompañado de un amplio campo nuboso y que en consecuencia durante 2, 3 o 4 días te puede dejar lluvias importantes que sirvan para recargar los embalses de las presas y a partir de ahí tú tener agua para seguir distribuyéndola en acueductos y en canales de riego. ¿Cuáles son las principales causas de sequía en el país? La sequía que actualmente afecta a la República Dominicana no es una sequía local, no es particular, no es nacional. Es una sequía regional que está afectando a toda la región del Caribe, que incluye a las Antillas Menores y las Antillas Mayores, además de Centroamérica y la parte norte de Venezuela y de Colombia. Todo esto es fruto de que hay altas temperaturas sobre la superficie del Océano Pacífico. Esto genera mucho vapor de agua en el Pacífico y deja resequedad en el Atlántico. En consecuencia, las islas que están aquí en la zona del Atlántico y el bloque centroamericano del Atlántico se ve afectado por una resequedad del aire porque no hay lluvia. De hecho, si tú revisas los mapas pluviométricos de la última semana, verás que día tras día el registro pluviométrico ha sido 0 en todo el territorio nacional. Lo que quiere decir que en esta última semana no ha caído una gota de agua contabilizable para presa, al extremo
de que, por ejemplo, durante los últimos días de esta semana, a la presa de Rincón le estaba entrando 1 metro cúbico por segundo. Eso es nada. A la presa de Sabaneta por igual. Apenas 1 metro cúbico por segundo. Quiere decir que es una situación crítica que afecta a Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Antillas Menores, todo Centroamérica, todo el bloque norte de Sudamérica, y tenemos que comenzar a ahorrar agua para que esta agua que nos queda almacenada en las presas pueda alcanzar hasta que lleguen las lluvias de la segunda semana de mayo. Otro problema que se está registrando en el país es los niveles de deforestación. Vimos en esta semana incendios forestales en el Parque Nacional de los Haitises, continúa la siembra en el Parque Nacional de Valle Nuevo en Constanza, también problemas de deforestación en la Cordillera Central y en San José de las Matas. ¿Esto no agrava la situación de sequía que se registra en el país? Definitivamente que sí. Cuando maltratamos el bosque, cuando talamos los árboles, cuando desnudamos las montañas, estamos restando capacidad de producción de vapor de agua, que al sumarse al vapor de agua, que de manera convencional viene con los vientos desde el este, ayuda a producir importantes niveles de precipitaciones pluviales en diferentes zonas del país. Por eso, desde el año 1967, los aserraderos están prohibidos, pero a veces la gente entra, trata de talar, lo vemos en los Haitises, lo vemos en Valle Nuevo, y esto tiene que ser organizado. ¿Por qué? Tanto los Haitises como Valle Nuevo son 2 parques nacionales desde el mes de julio del año 1996. Y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 20204 prohíbe cualquier tipo de actividad productiva, especialmente si es intensiva y extensiva dentro de un parque nacional. Si son 2 parques nacionales, no debe haber ningún tipo de actividad. Ya en Valle Nuevo, fruto de una alerta pública que hicimos en septiembre del 2016, fue desplazada la comunidad agrícola que estaba emplazada en la vertiente norte, del lado de Constanza, la zona de El Convento, pero la parte sur, la parte de La Nuez y La Horma, del lado de San José de Ocoa, todavía no ha sido desmovilizada. Creo que esa tarea está pendiente por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Del mismo modo, se estableció que la zona de los Haitises ya para esta fecha tenía que estar despoblada en términos de actividades agrícolas, y no se ha hecho. Es una actividad que está pendiente y que yo espero que en los próximos meses pueda llevarse a feliz término. ¿Cómo ve usted el trabajo que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente para enfrentar esto, ya que es un ministerio inactivo o pasivo en este sentido? El Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio transversal a todos los sectores productivos. Tiene que velar por el cuidado del sector agrícola, del pecuario, del urbano, del industrial, del hotelero y del minero. Pero creo que falta recursos humanos para la supervisión a todo lo largo y ancho del país. Cuando uno pasa revista a la plantilla de técnicos al servicio de medio ambiente, ve que nos falta mucha gente. Ojalá que podamos tener recursos económicos suficientes en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente para aumentar la cantidad de guardaparques, la cantidad de evaluadores, la cantidad de supervisores. Hay que supervisar ríos, arroyos y cañadas. Estamos en diferentes partes del país violentando la ley ambiental 6400 y la ley de áreas protegidas 20204, y eso necesita mayor vigilancia, mayor supervisión, mayor control, y para eso hay que nombrar suficiente personal técnico que se encargue a todo lo largo y ancho del país de ese control para que la población pueda tener la tranquilidad de que hay una debida atención a los recursos naturales. Quizás si logramos en el corto plazo aumentar la cantidad de técnicos al servicio del ministerio, pero sobre todo la cantidad de guardaparques, lo que llamamos siempre los guardias forestales, que estén en toda la cordillera central, en la Sierra de Neiva, en la Sierra de Bauruco y en la cordillera oriental, entonces tendríamos garantía de que el impacto a la flora, a la fauna y al agua será menor de lo que es hoy día, porque ciertamente hay muchos incendios en los Haitises para quema de carbón y a veces para la siembra agrícola, pero también lo vemos en la cordillera central, donde mucha gente tala pino, a veces de noche, a veces de madrugada, y baja los pinos, afectando el futuro de esas cuencas hidrográficas.
¿Entiende usted que las Fuerzas Armadas y el Ejército Nacional deberían aportar lo que es capital humano para realizar este trabajo? Una de las opciones ideales que tiene la sociedad dominicana es precisamente esa: utilizar soldados que estén disponibles en los cuerpos armados y que no tengan tareas específicas por el momento. Y en vista de que la República Dominicana no está actualmente en guerra con nadie, ni hay proyecciones de entrar en guerra con nadie, ese personal puede perfectamente incorporarse al personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para vigilar las áreas protegidas. El 26% de todo el territorio de la República Dominicana pertenece a la categoría de áreas protegidas. De ahí que necesitamos más vigilancia, más supervisión, más control, más cuidado, más chequeo, y eso puede perfectamente suplirlo el ejército, que no está hoy día en guerra con ningún otro país. Continuamos en una entrevista en directo con Osiris de León, asesor científico del Poder Ejecutivo. Osiris, otro problema que se registra son las granceras. Recientemente una llamada Hormigones América estaba extrayendo materiales del río que suple al acueducto Valdesia Santo Domingo, a pesar de que este acueducto es que suple de agua al Gran Santo Domingo. ¿Qué te parece la operación de las granceras y cuántas granceras operan actualmente en la República Dominicana? En la República Dominicana hay cerca de 3 docenas de granceras que operan de manera formal, pero lamentablemente hay muchas otras que operan de manera informal porque llegan de manera irregular en la tarde, en la noche, al cauce del río, llegan allí con sus equipos, retiran material y cuando llega la luz solar se marchan. Todo esto tiene que ser erradicado y la mejor manera de erradicarlo es aumentando la vigilancia en estos lugares, quizás con cámaras, quizás con drones, o aumentando el personal militar que de manera directa esté al servicio de la Procuraduría Ambiental para fiscalizar que esto llegue a feliz término. He tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de que la Procuraduría General de la República quiere reforzar el apoyo a la Procuraduría Ambiental en el interés de proteger los recursos naturales. Y qué bueno que así sea, porque evidentemente en muchas partes del país, sobre todo en el interior del país, hay muchas granceras informales que extraen material de forma irregular y producen un impacto severo al medio ambiente, y esto tiene que ser resuelto en el más breve plazo posible. ¿Podrían estas granceras extraer materiales de otro lugar que no sean precisamente algunos de los ríos que quedan en nuestro país? En abril del año 2000 hubo una gran crisis en la República Dominicana con la extracción de agregados. Y en ese entonces el presidente de la República nos convocó a una reunión en el Palacio Nacional para buscar alternativas. Y allí entregamos en sus manos un documento que contenía 60 lugares aptos para la extracción de materiales granulares de alta calidad, cumpliendo con las normas de la ASTM y de la ASTO para que fueran desarrollados. Comenzaron a desarrollarse, muchos están en las lavas de Navarrete, muchos están en Baní, en diferentes partes del país, y han estado trabajando de manera eficiente. Sin embargo, todavía en algunos ríos hay granceras que se van directamente al cauce del río porque entienden que el material es más fácil de obtener y está más limpio. Todo esto tiene que ser erradicado porque el acuerdo de haber ido a canteras secas era para dejar descansar los ríos. No es que en algún río en algún momento no se pueda extraer material, pero eso tiene que estar autorizado por el INDRI y por el Ministerio de Medio Ambiente, siempre y cuando se demuestre que la acumulación de materiales en el cauce del río ha bloqueado el tránsito libre de la corriente fluvial y que en consecuencia, cuando llueve torrencialmente, las comunidades vecinas o los predios agrícolas vecinos se inundan. Pero cuando ese no es el caso, no debe autorizarse a una empresa a estar instalada en el cauce del río. Todavía más, si en algún momento existe la obligatoriedad de sacar material del cauce del río, que lo haga el propio Estado, con instituciones del Estado, con equipos del Estado, y que ese material se utilice para obras del Estado, pero que sea una canalización hidráulica y ambiental, nunca una canalización comercial, como hemos visto muchas veces. También hemos visto denuncias de que en la zona de Mano Guayabo operan varias granceras. ¿Qué usted cree que debe de hacer el Ministerio de Medio Ambiente al respecto? En el caso de Mano Guayabo, que es el río Jaina,
Y en el caso del río Nizao, en la zona de Semana Santa, hay granceras formales y hay granceras informales. Las formales están en las terrazas, limitadas por el Ministerio de Medio Ambiente y supervisadas por el Ministerio de Medio Ambiente a los fines de que estén emplazadas por lo menos a 150 metros del cauce del río. Sin embargo, hay algunas empresas que no sabemos cómo llegan al cauce del río, sacan material, se marchan y eso hay que descontinuarlo. Siempre que una grancera esté en la terraza fluvial, a por lo menos 150 metros del río, que saca el material de manera horizontal, sin tocar el nivel freático, reponiendo luego la capa de suelo, dejándolo todo horizontal y reforestando la zona, entonces se puede permitir. Pero si es para un daño ambiental, no debe permitirse, porque el impacto al medio ambiente tiene un alto costo en materia de reposición. Osiris, con su permiso y con el permiso de los amigos televidentes, nos vamos a una breve pausa, pero cuando retornemos queremos escuchar sus recomendaciones acerca de cómo enfrentar esta sequía en nuestro país. Ya retornamos. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. El Trabucazo, Independencia, París de tu Lotería Nacional. Prepárate a ganar con el relanzamiento de nuestro billete en el sorteo Trabucazo Independencia. 15 millones en el primero, 3 millones en el segundo, 1,5 millones en el tercero. Y miles de premios de pile de dinero para que se saque el país entero. Para seguir haciendo obras de bien social como lo ideó el padre Villini. El domingo 14 de marzo, métete en el globo con el sorteo Trabucazo Independencia de tu Lotería Nacional. Tu sueño, tu realidad. Continuamos en Info por 2 con una entrevista con Osiris de León, asesor científico del Poder Ejecutivo. Osiris, como dijimos antes de la pausa, ¿cuáles recomendaciones usted hace a la población ante esta situación de sequía? Hay una recomendación que es fundamental para el presente y para el futuro de la sociedad, y es que economicemos agua, porque hoy día los volúmenes de aguas almacenadas en nuestras presas están descendiendo a razón de 5 millones de metros cúbicos por día en estos días de sequía. Esto implica que a la hora de ir a la ducha, en lugar de durar 15 minutos, 20 minutos, media hora en la ducha, lo hagamos en no más de 3 minutos, porque usted lo puede hacer en 1 minuto y medio. Usted entra a la ducha, abre la llave, humedece el cuerpo, cierra la llave, se enjabona, luego abre de nuevo la llave y en 60 segundos puede remover el jabón, cierra la ducha y ya usted está bañado y en condiciones de ir para cualquier actividad importante. Del mismo modo, al fregar, no tener
toda la loza con toda el agua abierta, sino primero remover la grasa de los platos y de las ollas y luego entonces con la menor cantidad posible de agua remover el poco de grasa que quede en esa área. Dejar el jardín para luego, para más adelante. Dejar la acera, el contén y la calle para más luego. Utilizar ahora estrictamente el agua que necesitamos para tomar, para cocinar, para lavar la ropa, para asear el cuerpo, para cepillarnos. Y en el inodoro, dentro de lo posible, si hay alguna fuga, corregirla. Si la flota está dañada, llamar al plomero que la corrija. Y si podemos, coloquemos dentro del tanque una botella plástica de refresco de 1 litro o de 2 litros tapada, llena de agua, de forma tal de que cada vez que descarguemos el inodoro, la carga hidráulica que nos da a tener dentro del tanque ese litro de agua en una botella tapada, genere la presión suficiente como para que descargue y nos economizamos 1 a 2 litros de agua en cada descarga. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de hogares, vamos a economizar millones de galones en la sociedad y eso es importante. Ojalá y entendamos que estamos en un periodo de sequía y que en consecuencia todos tenemos el deber, el compromiso y la obligatoriedad de ahorrar agua para todo el resto de la sociedad. Osiris, ¿con cuántas presas actualmente cuenta nuestro país y cuáles de estas son las que acumulan mayor cantidad de agua? Las presas que tienen mayor capacidad de almacenamiento de agua en la República Dominicana son la presa de Atillo y la presa de Sabanayegua. Atillo, que está en Cotuí, y Sabanayegua, que está en la zona de Azua, San Juan de la Baguana. Ambas presas tienen capacidad para almacenar 400 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, al día de hoy, los volúmenes son muy distintos porque la presa de Atillo conserva un volumen útil al día de hoy de 200 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, en Sabanayegua apenas nos quedan unos 50 millones de metros cúbicos de agua. Esto quiere decir que en la presa de Atillo nos queda cerca del 40% del volumen total de agua que tenemos en la República Dominicana, que al día de hoy es del orden de 525 millones de metros cúbicos de agua, cuando el jueves de la pasada semana teníamos reserva de 570 millones de metros cúbicos de agua. Esto quiere decir que cada día nuestras reservas de agua se están reduciendo en unos 5 millones de metros cúbicos y eso es mucho volumen que estamos perdiendo, lo que implica que tenemos que racionar el agua en el hogar, en la agricultura y en la industria. Y esto debe ser un compromiso de todos. Quiere decir que las presas que tenemos en el país, que son 34, nos han permitido sortear de forma exitosa esta larga sequía, porque de no haber tenido agua acumulada, todos estaríamos haciendo fila buscando una lata de agua en algún río vecino. ¿Qué cantidad de agua consume el país aproximadamente y cuánto se pierde por las fugas? Una ciudad como Santo Domingo consume cada día 420 millones de galones de agua. Una ciudad como Santiago consume cada día 125 millones de galones de agua cada día. Quiere decir que estamos hablando de que teóricamente un ciudadano consume en promedio 250 litros por día. Parte del agua viene del flujo superficial que se almacena en las presas, pero parte del agua, como en Santo Domingo, viene de campos de pozos. Recordemos que de los 420 millones de galones de agua que entra cada día a Santo Domingo, la tercera parte viene de los campos de pozos de Matamamón, Los Morenos, La Joya, La Catalina y El Naranjo. Esto quiere decir que en diferentes partes del país hacemos una combinación, agua superficial y agua subterránea. Hay casos particulares como la zona hotelera, Bávaro, Punta Cana, Macao, que no tiene un acueducto superficial, sino que se abastece de agua subterránea. Cada hotel construye un pozo, extrae agua del subsuelo y esa es el agua que le sirve a toda la sociedad que llega allí, nacional e internacional, todo lo que es el turismo. Esto quiere decir que tenemos que entrar en un programa de uso racional, de uso efectivo de los recursos hidráulicos que tenemos, tanto los superficiales como los subterráneos. Entonces, si trabajamos bajo ese esquema, entonces podemos salir bien de cualquier crisis, porque cuando hay sequía, como ahora, el agua subterránea
no disminuye en los mismos niveles en que disminuyen los caudales de nuestros ríos. Por eso, donde quiera que tengamos capacidad de almacenamiento de agua subterránea, como la planicie costera oriental, como los Haitises, como Sierra de Neiva, como Sierra de Bauruco, debemos tener campos de pozos que sirvan de emergencia para las contingencias. Y cuando vengan las futuras sequías, porque vamos a seguir teniendo sequías en el futuro, podremos hacer uso de los campos de pozos y entonces así la sociedad no queda afectada, pero el sector agrícola tampoco quedaría afectado. Una solución a los momentos de dura sequía es acudir a la extracción de agua subterránea para suplir al sector agua potable y al sector riego. Los lugares mejor documentados en materia de fugas son Santo Domingo y Santiago. Y en ambos lugares las fugas están entre el 55 y el 60% del volumen total que se coloca en las redes primarias. Esto obedece a dos factores. Un primer factor, obsolescencia de tuberías, roturas de tuberías y averías en juntas de tuberías que permiten el escape del agua. Y un segundo factor son los hogares donde dejamos llaves abiertas o quedan válvulas dañadas o zapatillas que están dañadas y hay un goteo permanente. En total, de cada 100 galones que estamos poniendo en las tuberías primarias, entre 55 y 60 galones se están perdiendo. Y una de las tareas primarias que debíamos asumir en la sociedad dominicana es corregir los altos niveles de pérdidas que tenemos en las líneas, en los hogares y en las industrias. ¿Debe el país cambiar el sistema de riego que se utiliza actualmente en los campos? En la República Dominicana, como hemos tenido abundancia de agua históricamente, el productor agrícola se ha acostumbrado a utilizar el riego por inundación, mayormente en las plantaciones arroceras, exceptuando Nagua y la frontera donde el arroz se siembra en ambiente seco. Todo el resto del país, mayormente el Cibao Central, el Bajo Yuna y la línea noroeste, el arroz se siembra bajo inundación. Tiene dos problemas. En primer lugar, el alto nivel de evaporación del agua. El segundo problema, el alto nivel de salinización del suelo, porque cuando el agua se evapora, no evapora las sales y las sales se van concentrando en el suelo. Quiere decir que estamos obligados a ir pensando en un sistema distinto para la producción de arroz, que no sea el sistema de riego por inundación. Se ha reducido un poquito con el tema de la nivelación del terreno, pero todavía el cultivo de arroz consume mucha agua. Esto implica que si diseñamos un sistema de riego por goteo, con tuberías que estén colocadas por debajo del cultivo de arroz, el suelo estaría permanentemente saturado de agua, pero no tendríamos una película de agua en superficie expuesta a la evaporación. Usted habló recientemente de los ríos subterráneos. Quisiéramos saber cuántos ríos subterráneos existen en la República Dominicana y cómo uno sabe si estas aguas están aptas para el uso humano, ya que muchas personas temen de que las mismas se junten con las aguas residuales que muchas personas vierten en el subsuelo. En el periodo 1981 a 1983 se desarrolló el Plan Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Control de Aguas Subterráneas, en el cual tuvimos la oportunidad de participar. Se hizo un inventario de todas las aguas subterráneas a todo lo largo y ancho de la República Dominicana y se encontró que los 5 principales acuíferos son la planicie costera oriental, que va desde Santo Domingo hasta Punta Cana y Bávaro, la región de los Haitises, que va desde Sabana de la Mar hasta Cotuí, pasando por la zona de Monteplata y Sabana Grande de Boyá. En tercer lugar, la Sierra de Neiva. En cuarto lugar, la Sierra de Bauruco. Y en quinto lugar, el Valle de Neiva. Allí hay suficientes recursos de agua subterránea para ser aprovechados, porque cada una de esas zonas recibe una recarga neta anual del orden de 1.000 millones de metros cúbicos de agua. Parte de esa agua está pura, como en la región de los Haitises, como en la Sierra de Neiva, como en el Valle de Neiva y como en la Sierra de Bauruco. Sin embargo, el agua subterránea de la planicie costera oriental está altamente contaminada por los núcleos urbanos y por sectores industriales, que al no disponer de un sistema de alcantarillado sanitario, utilizan pozos filtrantes para descargar los inodoros y los desechos industriales hacia las aguas subterráneas, y hay una alta carga de contaminación bacterial.
mayormente Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Salmonella, etc. Entonces todo esto se resolvería cuando todo el Gran Santo Domingo, cuando toda Boca Chica, cuando toda la Romana, cuando toda la zona turística de Punta Cana, Bávaro, Macao, tenga un sistema de alcantarillado sanitario que colecte todos los efluentes residenciales cargados de bacterias, los lleve a una planta de tratamiento y allí se elimina la carga bacterial y el agua quede apta para consumo, aunque sea en la actividad agrícola. Quiere decir que, si bien es cierto que tenemos muchas aguas subterráneas, una parte importante de esas aguas subterráneas está altamente contaminada por la cantidad de desechos cloacales que descargamos deliberadamente hacia el subsuelo por no disponer de sistemas de alcantarillado sanitarios. ¿Podría en el país instalarse una planta de desalinización de agua y qué costo tendría esta? Las plantas desalinizadoras de agua se utilizan en Arabia Saudita, en las Antillas Menores, se utilizan en España, pero en aquellos lugares donde el agua dulce disponible no es suficiente para cubrir las demandas agrícolas, urbanas e industriales. Porque tratar 1 metro cúbico de agua cuesta en algunos casos hasta $2. Cuando menos cuesta, nos cuesta $1. Esto implica que como en la República Dominicana todavía se comercializa 1 metro cúbico de agua en 6 pesos, hablarle a la población de 1 metro cúbico de agua que pueda costar entre 50 pesos y 100 pesos podría ser no aceptado por la población y ser rechazado. De ahí que, como todavía tenemos suficiente agua superficial, lo que tenemos que hacer es construir más presas y esas presas que construyamos en los cauces de los diferentes ríos, tener capacidad para almacenar agua suficiente para no tener que ir al proceso de desalinización del agua de mar. Porque no solamente está el problema del costo de desalinización, está el problema de la salmuera residual que queda en el proceso. Y luego entonces viene la decisión de dónde colocar esa salmuera para que no produzca un impacto ambiental negativo. Quiere decir que no todo es tan color de rosa como luce en el esquema de la desalinización del agua de mar. Se puede. Cuba instaló en una ocasión una planta desalinizadora en la Isla de la Juventud, porque allí no había agua dulce, y tuvo que descontinuar su uso porque no tenía recursos económicos para seguir cubriendo los altísimos costos operacionales. He estado visitando la planta desalinizadora de Alicante, España, pero el costo es sumamente alto. Igual lo hemos visto en California, el costo es sumamente alto. Mientras tengamos agua dulce disponible, será mejor opción utilizar el agua dulce que desalinizar el agua de mar. En algunos lugares se inyectaban las nubes para lograr que llueva. ¿Usted cree que esto se pueda realizar en el país ante esta sequía? En el pasado, muchas veces se inyectó yoduro de plata en los niveles altos de la troposfera para aglutinar las micropartículas de vapor de agua y que al tener mayor tamaño y mayor peso, fueran atraídas por la gravedad y cayeran en forma de lluvias. Sin embargo, eso solamente es posible cuando hay alto nivel de vapor de agua en el aire que está en los niveles altos de la troposfera. Si no hay suficiente vapor de agua, no hacemos nada con inyectar las nubes con yoduro de plata porque no se produce la aglutinación. Porque esto termina siendo como un limón persa grande, verde, bonito, que lo vemos en el supermercado, lo compramos, lo cortamos, lo exprimimos y no sale una gota de ácido cítrico porque el limón está seco. Así pasa con las nubes en estos periodos. La nube está tan seca que no hay vapor de agua. Por tanto, si le colocamos yoduro de plata, no hace ningún efecto porque el yoduro de plata no produce agua. Lo que hace es cargar eléctricamente las partículas para que se aglutinen y formen partículas más grandes y entonces pueda llover torrencialmente en una zona. Mientras tengamos poco contenido de vapor de agua, fruto de un cambio climático que concentra la humedad en el Pacífico y la resequedad en el Atlántico, no hacemos nada con inyectar las nubes porque no va a llover. Osiris, gracias por haber estado con nosotros en nuestro espacio y también su espacio Info por 2 y esperamos tenerlos nueva vez por aquí. Gracias a ustedes y gracias a todo el pueblo dominicano. Bendiciones para todos.
reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee, considerado el máximo líder del género urbano, lanzó su nuevo sencillo y video musical Problema, con el que pretende revivir el ritmo cadencioso del reggaetón. Y por otro lado, luego de varios rumores sobre su matrimonio y una corta ausencia en las redes sociales, la comunicadora Karen Yaport reapareció con una buena nueva. Está embarazada de su segundo bebé. Y cambiando de tema, el rapero Kanye West gastó más de $13,2 millones en su campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos, de los cuales casi 12,5 millones salieron de su propio bolsillo, según informó la revista People. Y por otro lado, Cardi B fue duramente criticada y tachada de hipócrita por parte de sus seguidores al darse cuenta que el artista no deja que su hija Culture escuche sus canciones. La rapera de origen dominicano dijo que hace música para adultos. La explicación de la cantante se produjo luego de que se viralizara un video donde estaba a punto de interpretar su tema WAP, cuando la pequeña de 2 años apareció y su famosa madre reaccionó apagando la música. Y cambiando de tema, Vin Diesel promete estreno en cines de Fast and Furious 9, que lanza una nueva imagen con John Cena. Los fans están esperando ansiosos el lanzamiento de Rápido y Furioso 9, cuyo estreno se ha visto retrasado por la pandemia de coronavirus. Pese a las circunstancias, Vin Diesel ha asegurado que la cinta llegará a la gran pantalla, desechando la idea de un lanzamiento en streaming. Después todo el mundo a chichar, una rola para rolear, botella pa. Y por último tenemos que el nuevo remix de Jon Z, NKB, Nati, Karol, Becky estrenaron este 2021 con invitados estelares del género urbano como lo son Farruko, Nati Natasha, Rian Go, Darel, Eladio Carrión, Kevo y Mickey Woods. NKB, bajo la disquera de Chosen Few Emerald Entertainment Inc., es un tributo a las consideradas reinas del género urbano Nati Natasha, Karol G y Becky G. En sus letras se resalta a cada una de ellas con una carga de sensualidad, y este nuevo sencillo se hará acompañar de un video musical nuevo donde Jon Z entregará una pieza visual cargada de color con improvisaciones de cada artista invitado. Amigos, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche y nos vemos el próximo domingo a las 10 por aquí, por el Canal 6. Gracias por la sintonía y será hasta la próxima. Bye bye.